gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da una vez más de poder congregarnos para adorar y bendecir su nombre. Y hoy continuamos con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Como ya llevamos ya estamos acercándonos al año en la exposición de esta carta y vamos por el capítulo 5, pero como esto no es una carta para correr, no tenemos una meta o un plan de que tenemos que cumplir, este año tiene que ser, sino vamos a través de toda la carta, verso a verso, capítulo a capítulo, idea por idea, para nosotros poder sacar el mayor jugo, la mayor enseñanza de cómo los romanos en el primer siglo, la iglesia en Roma recibió esta carta, los judíos convertidos en Roma, en aquel lugar, recibieron esta carta y como ellos la entendieron, así ver nosotros cómo fue que ellos la entendieron para hacer las aplicaciones a nuestra vida y a nuestro contexto partiendo de lo que ellos aprendieron. Así que estuvimos desarrollando el tema anterior y hemos titulado así esta exposición: con Adán abundó el pecado, con Jesucristo sobreabundó la gracia. ¿Y qué estuvimos viendo en la exposición anterior? Bueno, en la exposición anterior nos centramos en los primeros versículos del 12 al 14, cuando se nos habla de que por el pecado de Adán, por la transgresión de Adán, el mundo entró en pecado y en condenación, y la muerte se convirtió en una de las mayores consecuencias para la humanidad. La muerte vista en dos secciones: la muerte vista como la muerte física. La muerte física entró en la humanidad. El hombre no fue creado para morir, pero por el pecado, consecuencia número uno, el hombre entonces muere físicamente. Y en la otra sección, o de la otra forma de entender la muerte espiritual, es la separación del hombre con Dios. Y esa es más severa y más terrible que cualquier otra condenación que pueda sufrir el hombre, pasar la eternidad sin Jesucristo. Así que partiendo de eso, es como esa película que tú ves en la primera parte y tú dices: esto es desastre todo, no hay solución ninguna, no hay una buena noticia en medio de tantas malas noticias. Pero el apóstol Pablo ha tomado esta sección y en el verso 12, 13 y 14 nos presenta aquel por el cual todo se desgració: el hombre. Aquel que lo desgració todo, aquel que lo echó a perder todo, el hombre con la mujer. La mujer fue engañada y el hombre cede también a la tentación, y ambos caen en lo que se conoce como la mayor tragedia de la historia, y es como el hombre que había sido creado en total santidad y perfecta relación con Dios, ahora se encuentra ¿de qué forma? Completamente separado de Dios. Así que partiendo de las peores y más terribles noticias que nosotros podemos tener, y es que no hay salvación por medio de los hombres, no hay salvación, no hay esperanza, no hay buenas noticias para esta humanidad. Y en un contexto que todo lo que se escucha es malo, y en un contexto que algunos tergiversan el buen mensaje del Evangelio y quieren prometer buenas cosas, pero que no son la esencia del Evangelio, me refiero a esos falsos predicadores hoy de la falsa prosperidad, que prometen sanidad solamente, que prometen dinero, que prometen riqueza. Y yo creo en un Dios que nos puede bendecir con riquezas, en un Dios que nos puede bendecir con sanidad, pero esa no es la esencia de la vida cristiana. Y justo allí es donde muchos, imagínense, en medio de malas noticias, es como esa persona que necesita una pastilla específica. Es lo que se le ha recetado, un tipo de medicamento, y viene otra persona que en su casa cogió polvo de pizza y le puso: este es el medicamento que se necesita, y viene y se lo presenta y le dice: esto es lo que tú necesitas, esto te va a sanar, esto te va a curar, con una sola que tomes todo va a cambiar. Qué triste, ¿verdad? Qué triste todas esas falsas promesas que se presentan hoy de los hombres sin Dios, y algunos dentro de las congregaciones y algunos aparentemente predicadores del Evangelio que simplemente están presentando un Evangelio que no es el Evangelio de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia, después de hablarnos de las peores noticias, como en Adán todos hemos pecado,
como en Adán. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el hombre es tan malo? Todo empezó en Adán. Y tenemos ya miles de años de experiencia pecando. Miles de años de experiencia traicionando, miles de años de experiencia mintiendo, miles de años de experiencia manipulando y haciendo todas las cosas contra Dios. Por eso es que el hombre está malo. Y lo triste del caso es que mucha gente, ¿a cuándo les pasó que escucharon a esa persona que decía, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pero si Dios es, porque el hombre es tan malo, pero tan requete malo, que siendo el hombre el culpable, le echa la culpa a Dios. Recordemos que el domingo anterior, cuando hablamos del pecado de Adán, cuando el Señor confronta a Adán, ¿cuál es la primera reacción de Adán cuando es confrontado por el Señor? La mujer que me diste. Aunque está implícito, se entiende la idea, la mujer que tú me diste. No llevaba ni segundos de pecador. Y el hombre está culpando al Creador. Imagínense miles de años después. Tanto así que el hombre hoy ha diseñado tantas filosofías y tantas cosas para tratar de demostrar que Dios no existe. Y fíjense si el propio argumento y el propio intento cae por su peso, que yo no necesito esforzarme para demostrar lo que supuestamente no existe. Eso no hay que demostrarlo, eso simplemente no existe. Pero aquellos que niegan a Dios tratan de demostrar o intentan demostrar su inexistencia, y de lo más profundo del corazón está que el hombre sigue culpando a Dios. Así que en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a hablar de esta segunda sección, y es: en Adán abundó el pecado, pero si en Adán abundó el pecado, veamos en esta mañana cómo con Cristo sobreabundó la gracia. ¿Alguien dice gloria a Dios? Así que la primera sección que vamos a hablar es el contraste entre la transgresión y el don. El contraste que nosotros podemos ver en los versículos del 15 al 18. Y vamos a empezar con el verso 15. Fíjense cómo dice: pero el don, y fíjense ahora, esta palabra va a aparecer en varias ocasiones. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjense en un solo versículo cuántas palabras teológicas o palabras de muy importante trascendencia para nosotros. Lo voy a tratar de decir de la forma más sencilla. Pablo le está desarrollando la carta a gente que se ha convertido al Evangelio, que son muchos de ellos judíos y otros son romanos. Es decir, uno viene desde las genealogías de Adán, sobre todo Moisés, Abraham, David, y ellos tienen eso como algo muy importante. Otros que son politeístas, que ahora se han convertido al Evangelio, saben que su descendencia no tiene que ver con los hebreos. Pero en medio de eso, lo que hace el apóstol Pablo es introducir en la ecuación al único que puede cambiar, al único que puede solucionar y al único que puede dar salvación. La persona más importante de la historia no es un hombre, no es una idea. La persona más importante de la historia se llama Jesucristo. Sin Jesucristo no hay historia para los hombres. Lo triste del caso es cuánta gente intenta proyectarse en la vida, tratar de hacer cosas en su vida sin Jesucristo en la ecuación. Eso terminará siendo borrado, y esa persona terminará en el lago de fuego y azufre. Y ahí, ¿de qué se va a gloriar el hombre? Y ahí, ¿qué el hombre podrá contar? ¿A quién le contará si solo quedará sufrimiento? Así que miren lo que dice el apóstol. Pero el don, y es importante cuando Pablo está usando esta palabra, pero el don, porque es en griego carisma. Carisma, que viene de la palabra de carisma. Nosotros popularmente hemos tomado la palabra carisma y hemos entendido una persona carismática, es decir, alguien que le llega a la persona así. Eso es una traducción popular. Pero la palabra carisma en este texto que nosotros estamos viendo aquí, el don,
cuando lo vemos en griego, lo que está diciendo, pero el carisma, es decir, la gracia que Dios da. Y cuando hablamos de la gracia que Dios da, mis amados hermanos, la gracia de Dios es algo que el hombre no puede entender si no tiene a Dios. Lo explico de otra forma. Nadie puede definir a Dios, ni hablar de Dios, ni pensar en Dios, ni adorar a Dios, si no es por medio de lo que Dios mismo ha establecido, del Señor Jesucristo. Por eso cuando usted ve a alguien que dice, Dios no existe, claro que tiene todas sus razones para decirlo, porque él no tiene a Dios. No conoce a Dios, porque todos aquellos que somos salvos por Jesucristo, aunque en ocasiones entendemos o sentimos que no está alrededor nuestro, por convicciones sabemos que Él sigue con su iglesia, que Él sigue con su hijo. Así que el apóstol Pablo está diciendo, el primer contraste, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjense cómo en la balanza lo que está haciendo el apóstol nos está presentando el carisma de Dios, la gracia de Dios. Quiero que pienses por un momento la persona más bondadosa que tú has conocido en toda tu vida. Y tú dices, oye, yo recuerdo que esta persona era tan bondadosa que a veces no encontraba qué quitarse para darme o para darle a los demás. Esa persona no puede siquiera compararse con la gracia y la bondad de Dios, que es perfecta. Fíjense cómo el apóstol nos está diciendo, pero en el don, en el carisma, en el regalo de gracia, la pregunta es, ¿a qué gracia se está refiriendo aquí el apóstol? ¿Cuál es la máxima expresión de la gracia de Dios? Tiene un nombre, Jesucristo. La máxima expresión, porque a veces nosotros vemos gente que simplemente viene a la congregación o viene a un templo buscando cosas de Dios como lo haría con cualquier otra religión. Como mismo va a un santero, como mismo va a un babalao, como mismo va a un católico, a cualquier religión. El problema es que cuando uno viene a la casa del Señor y es tocado por la gracia de Dios, la vida nunca más es igual. Por eso a veces vemos mucha gente que viene y enfría su alma, enfría su corazón y se aparta. Pero lo que hay que reconocer es que la mayoría de las personas que a veces atraviesan por eso, muchos no tuvieron un encuentro. Porque el que ha tenido un encuentro genuino, incluso cuando está lejos, incluso cuando está frío, dice, ay Señor, yo sé que estoy lejos. ¿A quién le ha pasado eso? Yo tuve en mi juventud una etapa de mis dos años de mi vida, 2 años y medio de mi vida, lejos del Señor. Y yo sabía que Dios estaba ahí. Yo sabía que Dios era real. Yo sabía que desde niño me habían enseñado la fe cristiana. Yo sabía de sus bondades, yo sabía de su gracia. Pero aún así era como que yo no quería tocar esa puerta de mi vida. Y después de 2 años, 2 años y medio luchando, dejándome llevar por el pecado, dejándome arrastrar por el pecado, por la maldad de este mundo, un día, recuerdo me paré en la sala de casa de mi tía. Yo vivía ahí en esa temporada y miré al cielo y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Yo sabía que había gente orando por mí, pero yo dije, yo tenía unos, no sé, 15 años, no sé, no recuerdo, 16 años. Yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y recuerdo que me tiré a llorar y a pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Hermano, cuando alguien es tocado por la gracia de Jesucristo, su vida nunca más será igual. Así que cuando Pablo nos está diciendo, pero en el don, es decir, en la gracia, no fue como la transgresión. La palabra que se usa aquí para transgresión, en griego, es paratoma. Esa palabra paratoma, incluso, traté de hacer lo mejor posible la tarea, aparece en 23 ocasiones en el Nuevo Testamento. Esa palabra transgresión, en griego, aparece en 23 ocasiones en todo el Nuevo Testamento y literalmente significa caer al lado de. Tiene que ver con la infracción. Pero qué interesante que en el Nuevo Testamento hay muchas palabras para referirse a pecado y ahora Pablo está usando una de ellas que la denotación es caer al lado de. La pregunta es,
¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué fue lo que hizo Eva cuando se les dio la orden de no tomar de aquel árbol? Cayeron al lado de Satanás. Cayeron al lado de su pecado. En el mismo paraíso, mis hermanos. Y quiero que entendamos esta aplicación pastoral. Hay veces gente que dice, si yo estuviera mejor, yo sirviera más al Señor. Si yo tuviera mi casita terminada, yo pudiera darle más servicio al Señor. Si yo estuviera más saludable, yo pudiera hacer más cosas por el Señor. Mucha gente dice, si yo estuviera en otro país, entonces yo haría más cosas por el Señor. Adán, creado en completa santidad, en el huerto del Edén, en el paraíso, le falló a Dios. Y vamos a ver a Jesucristo en el mismísimo desierto, le fue fiel al Padre. Hermanos, la vida cristiana, nuestra vida, nuestra fidelidad no depende de lo que está alrededor nuestro. No esperes más tener o estar o cambiar de posición para entonces estar a cuentas con Dios. El día de estar a cuentas con Dios es hoy. El momento de estar a cuentas con Dios es hoy. Mucha gente cae en ese letargo. Y es que tú dices, bueno, y ni es cristiano, y no, miren, solo hay creyentes y no creyentes. Pero en la definición de creyentes hay que tener mucho cuidado porque hay gente que empieza a caer en un letargo y en una frialdad que se va dejando, y la pregunta es, ¿hemos nosotros vivido, estamos nosotros viviendo verdaderamente la gracia de Dios? Dice el apóstol Pablo, en el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión, es decir, por el pecado, por el fallo de uno, murieron los muchos. La pregunta es, ¿quién es uno y quiénes son los muchos en este texto? Voy a señalarlo aquí. ¿Quién es uno cuando dice murieron los muchos? ¿Quién es ese uno? ¿De quién es esa paratoma? ¿De quién es ese fallo? ¿Quién es? Adán. Entonces lo que está diciendo el apóstol, por el fallo, por la transgresión de Adán, murieron los muchos. Y la pregunta es, ¿quiénes son los muchos? Algunos. Toda la humanidad. Porque toda la humanidad muere. Toda la humanidad. Así que fíjense entonces cómo el texto nos está diciendo, si por aquella transgresión, si por aquel pecado de uno han muerto todos los muchos, y aquí por los muchos evidentemente es la humanidad entera, dice, abundaron mucho más para los muchos. Eso como que parece una redundancia, ¿verdad? Pero dice, abundaron mucho más. Si con Adán abundó la maldad, si con Adán abundó la muerte, si con Adán abundó el pecado, espérate, que el centro de esta historia no es Adán, sino que dice ahora el texto, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús Cristo. Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Llames como llames, el único hombre, o más bien el único Dios hombre que puede dar salvación. Así que fíjense, por una parte está hablando, no hay salvación para la humanidad. Pero si por aquel uno, los muchos siguieron ese camino, porque quizás alguien dice, no, porque yo no soy culpable del pecado de Adán. Número uno, lo eres, lo soy, lo somos, porque Dios lo dice. Número dos, pero es que ya ni siquiera solo tú y yo somos culpables por el pecado de Adán, por el nuestro. Al de Adán, que viene por naturaleza, le añadimos el nuestro. Y fíjense cómo entonces dice el texto, abundaron mucho más para los muchos la gracia, una vez más el carisma y el don. Ahora aquí se usa la palabra don, dorea. La palabra esa, dorea o doro, como se usa en sus distintos calificativos, es ese regalo. Hermanos, yo no sé usted, pero ¿quién es un regalo aquí? A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. Lo primero que venga a tu mente, levanta la mano el que le encantan los regalos. Levanta la mano el que le encanta no dar regalo. Y además son mentirosos. Porque a muchos nos encanta que nos den, pero a veces que es difícil estar. Por ejemplo, algo que yo descubrí hace algunos años, después tuve que arrepentirme,
es que a mí me encantaba que en mi cumpleaños me regalaran algo. Y no sé cómo surgió la idea de pronto que en el cumpleaños de Jesse, yo le decía, ¿y por qué no salimos a comer? Después me arrepentí porque cuando sales a comer los dos disfrutan, pero cuando es regalo tú, uno solo se queda. Entonces lo mejor, hermano, salga a comer y déle el regalo. Lo cierto es que cuando se habla de este regalo, cuando se habla precisamente del regalo de Dios, dice la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que en el contraste, lo que nosotros estamos viendo, mis amados hermanos, es, por una parte vemos el pecado abundando, el pecado pasando de generación en generación, el pecado destruyendo la sociedad. Hermano, ¿te has preguntado alguna vez por qué si Dios, los que nos han preguntado, por qué si Dios existe, mueren los niños mueren? Y empieza, cuidado con la respuesta que usted da a alguien que esté pasando por eso. Porque eso, les confieso, en mi ministerio han sido las situaciones más difíciles que he enfrentado. Y las pocas veces, y le pido al Señor que nunca esté en más ninguna de esa situación, pero toca. Las pocas veces que he estado en la muerte de un niño pequeño, los que han estado ahí conmigo saben, callado, no tengo nada que decir. Cuando voy a los padres, le he dicho, estamos aquí para orar por ustedes. No tengo nada que decir, porque ese no es el momento de hacer teología. Ese no es el momento de decir, no, porque en realidad hay una respuesta. La respuesta es, ¿por qué eso ocurre? Por el pecado de Adán y Eva, por el pecado de la humanidad. Esa es la respuesta. El culpable de Dios, el culpable somos nosotros. Y alguien dice, no, pero es que el borracho, es que el asesino se muere de 100 años y el niño muere de cáncer con meses. Pero nosotros debemos entender, amados hermanos, que el culpable no es Dios. El culpable es el hombre. Pero cuidado, y hago esta aclaración ahora, cuidado cuando a veces nosotros queremos hacer esa especulación de teología, no, porque Dios la necesitaba en su jardín, porque Dios no. Tenga cuidado con eso, hermano, porque lejos de dar paz y consuelo, te puedes convertir en un verdugo, supuestamente, con el nombre de cristiano. Cuando las personas sufren, lo mejor que puedes hacer es orar por ellos, darles ánimo y recordarles, si no son creyentes, que Jesucristo es el único que puede dar paz, salvación, consuelo. Así que, regresando a nuestro punto, lo que está haciendo el apóstol Pablo es, mientras en Adán todo se vino abajo, mientras en Adán todo se destruyó, debemos entonces entender que con Jesucristo lo que sobreabundó fue la gracia del Señor, la salvación del Señor. Y fíjense cómo dice, sigue el contraste del apóstol Pablo. Y con el don, una vez más, vuelvo a usar el término don. Dice, con el don, con el dorean, con ese regalo del Señor, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Se da cuenta que Pablo vuelve a su tema? Adán, Jesucristo. Pecado, gracia. Don, transgresión. Y en ese contexto lo que Pablo está haciendo es demostrándonos a nosotros una vez más que el hombre lo único que hace en los planes de Dios es estorbar. Por eso, hermanos, no pidas más a Dios que te conceda tus planes. Pongámonos nosotros los planes de Dios. Y los proyectos que tenemos, pongámoslos nosotros en las manos de Dios. Hay mucha gente que buscar planes o diseñar planes y proyectos sin contar con Dios, terminan ¿cómo? Terminan ¿cómo? Alejándose del Señor. Hay gente que muchas veces no puede estar ni en el culto porque tienen un negocio, no sé, no pueden venir a la iglesia porque tienen que atender esto, atender lo otro. Ahora, todo tiene su tiempo, como yo le he aconsejado a hermanos que están en medio nuestro, que están empezando un negocio. Claro que al inicio tienen que hacerlo ellos todo, pero la idea es que con el tiempo pueda hacer las estructuras para entonces dedicarle el día del Señor al Señor. El día de tu familia, a tu familia. Hay gente tan consumida en los negocios que se olvidaron del hogar. Recuerda, mis amados hermanos, allá en el Edén, cuando Dios creó todo lo que fue creando, dice, era bueno y bueno en gran manera. Cuando llegó al hombre, dice, no es bueno que esté solo. Lo único que Dios dijo no es bueno. Lo único que Dios dijo está incompleto. Y lo que necesitaba Adán no era trabajo. Lo que necesitaba Adán no era un proyecto de vida. Lo que necesitaba Adán era estar en correcta relación con Dios y atendiendo y cuidando su hogar. Y después venían todas las demás cosas en el orden de la creación, el trabajo, etc. Así que lo que dice el apóstol, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, y ahora Pablo introduce un nuevo tema a la ecuación.
Dice, ciertamente el juicio. ¿Qué es el juicio? ¿Qué entendemos nosotros por juicio? A ver, porque a veces, tristemente en la iglesia, tenemos más jueces que servidores. ¿Cuál es la definición de los jueces de la iglesia? Porque eso no es un ministerio, eso no existe. Pero son los que a veces más están en la iglesia. Son los que solo están para ver qué salió, qué no salió bien. Qué le gusta, qué no le gusta. Son los defectólogos. Son los que están en la crítica. Esto no, sí, esto sí. Y son esa gente que no aportan al servicio, no hacen nada, pero solo, ahora escuchen bien, porque nosotros no somos como el mundo, como hemos hablado en muchas ocasiones, nosotros somos como el mundo, no, todo está bien, aquí no hay problema en la iglesia, no, sí, claro que sí, si tú estás y estoy yo, claro que tenemos problemas. Pero hermano, cuando el creyente ve algo que no está funcionando en la iglesia, o ve un hermano desanimado haciendo algo, ¿sabe lo que hace el creyente? Se acerca a ese hermano, se acerca a esa familia, y ahí nosotros, claro que podemos fallar, claro que tu hermano te puede fallar, claro que a veces tu hermano se le puede olvidar que estabas enfermo, porque hay gente que dice, no, estoy bravo, estoy enojado porque me enfermé y nadie me vino a ver, pero recuerda que hay veces, no siempre, pero hay veces que nadie se enteró. Hermano, la iglesia no puede girar alrededor tuya ni alrededor mío. Mira el que está a tu lado, la iglesia no puede girar alrededor de que está a tu lado. No puede girar alrededor de nosotros. Incluso, y yo soy el primero ahí, porque Dios no me ha puesto en esta congregación como el jefe de la congregación, no es el jefe de la empresa. Por eso es que le pido al Señor cada día sabiduría, porque reconozco que hay momentos que digo, caramba, se me enfermó este hermano, no pude estar ahí. O pasó esta situación, no pude estar en otro lugar, pero ahí lo tú entiendes que si la iglesia tiene ya casi 200 personas y más, y siguen viniendo gente, tú eres parte de este cuerpo. No, que lo haga el pastor, no, que lo haga el diácono, no, que lo haga fulano, no, hay un enfermo, no, porque ve tú, ve allí. Como yo sé que muchos hermanos me han dicho, porque hay hermanos aquí que lo han hecho y las casas culto tratan siempre de llevar esto a cabo. Hay veces que en una casa culto hay un enfermo y ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Van ellos a ver al enfermo? Ya. Es cierto, no fue el pastor, es cierto, no fueron los caballeros, no fueron los departamentos, pero si fuiste tú, fue la iglesia del buen samaritano. Porque tú y yo defendemos, escucha bien cómo lo voy a decir, tú y yo defendemos el nombre de Jesucristo en este lugar. No el nombre del pastor, no el nombre de la iglesia, no el nombre de un ministerio, es el nombre de Jesucristo en este lugar. Ahora, cuando hablamos de la gracia, amado hermano, esa es la gracia del Señor. La gracia del Señor no tapa el pecado, lo que hace es perdonarlo, lo que hace es eliminarlo. Y fíjense entonces como dice, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente ahora dice, el juicio vino a causa de un solo pecado. Mi pregunta es, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es el juicio al que Pablo está haciendo referencia aquí? La ira de Dios muy bien manifestada, ¿cómo? Porque hay un juicio visto desde el momento puntual en que Adán pecó. Hay un juicio ahí desatado. ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál fue el juicio que se desató ahí cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cuál fue el juicio que vino sobre ellos? ¿Cuál fue? Sí, ese es uno. Ese es uno. Lo de trabajar con trabajo. Pero antes de eso. Sí, pero la desobediencia no es el juicio. ¡Muerte! La muerte, la separación espiritual. Adán y Eva no murieron físicamente en ese momento. Murieron a los años. Pero en ese momento, ¿qué se estaba muriendo en medio? Su relación en santidad con Dios. Esa es la muerte espiritual, hermano. La relación en santidad con Dios. Y fíjense entonces como el texto dice, y con el don no sucede como en el caso del uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Te das cuenta que es una escalera? Yo sé que todos en algún momento, si hemos visto dominó, hemos jugado dominó, a todos los niños les encanta, a veces hasta a los viejos les encanta poner la ficha, una detrás de otra. Bueno, a mis hijas les encanta, pero ellas están en los extremos. A Ari le encanta pasarse media hora poniéndolas todas exactamente, perfectamente alineadas. Amy tiene la capacidad de esperar los 30 minutos a que termine para tumbarla. Uno parece
que le está ayudando y como que le está dando ánimo, no, ya está viendo, todavía falta más. Y la otra ahí, la otra que los que la conocen más de cerca saben que es excesiva con la organización de los juguetes y las cosas. Amy disfruta. Ella vive. Hay que ver la cara de satisfacción. Que yo la regaño, pero tengo que apretarme para no reírme. Porque ella disfruta. Si tiene que esperar media hora tranquila, a que la otra termine y... Mis amados hermanos, en las fichas del dominó, esa primera ficha que fue Adán, al fallarle a Dios, eso trajo muerte, condenación. Y esa desobediencia, y esa muerte, y esa condenación pasó hasta el último niño que acaba de nacer ahora. Ahora mismo, que estamos hablando, ese que acabó de salir, ese es concebido bajo las consecuencias del pecado. Así que lo que estamos viendo en nuestro texto es que hay un juicio puntual en el momento que Adán y Eva pecaron, pero hay un juicio más terrible, que es el juicio final. ¿Recuerdan lo que hablamos, algo de que estuvimos mencionando en la exposición anterior? Cómo la gente le tiene tanto miedo a la enfermedad, pero no al Dios de la vida eterna. Cómo la gente le puede tener miedo a la muerte, pero no al Dios de la vida eterna. Y fíjense entonces cómo dice el texto y cómo ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ahora viene el otro contraste, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Quiero que lo vean esto. Por un pecado del hombre, por uno, el mundo entero cayó en pecado. El mundo entero está bajo condenación. Y por todos los pecados de la humanidad vino un hombre. Vino Jesucristo, Dios hombre, para darnos gracia y vida eterna. Mis amados hermanos, yo no sé si tú has entendido esto, pero la transgresión nos descalifica completamente ante Dios. Pero Jesucristo es el único que nos habilita para presentarnos delante de Él. Tú y yo estamos en diferentes batallas de nuestra vida, pero hay algo que es similar en ambos. Y es que todos, si hemos sido salvos por Jesucristo, todos estamos luchando contra el pecado de nuestras vidas. Así que fíjense entonces cómo continúa el contraste entre la transgresión y el don. Y dice el verso 17: pues si por la transgresión, y vuelvo a mencionar el tema, transgresión de uno solo, y ahora viene este resultado, reinó la muerte. Entendamos la muerte en qué sentido: muerte física y muerte espiritual. Bueno, no, déjame ponerlo así porque así puse fe. La muerte física y la muerte espiritual. ¿Cuál es más terrible? ¿Cuál es más terrible? La espiritual. Pero ¿a cuál la gente le teme más? E incluso, claro, el problema es que de esas dos, ¿cuáles nos va a alcanzar a nosotros, los creyentes? ¿Cuál de esas dos muertes nos va a alcanzar a nosotros? Por mucho que corras, por mucho que te cuides, la física viene por nosotros, por todos. A unos lo que le queda es nada, no quiero decir esa forma. A uno lo que le queda son dos apagones, no, tampoco así. Pero, amados hermanos, la muerte llegará más tarde o más temprano. Pero cuando nosotros entendemos que lo más terrible es que nos llegue la muerte física en un estado de muerte espiritual, es decir, en un estado de no relación con Dios, en un estado de pecado, en un estado de separación con Dios, eso es lo peor que le puede ocurrir a una persona. Así que el apóstol nos está diciendo: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más. Y fíjense cómo siempre Pablo, cuando está mencionando, si en él abundó la gracia, si en Adán abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si por el pecado de uno los muchos fueron condenados, pues entonces mucho más los muchos por la gracia de uno serán abundantemente bendecidos. Fíjense cómo vuelve a decir aquí: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben
la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Se dan cuenta cómo una vez más en un solo versículo se vuelve a repetir la palabra transgresión, muerte, y por la otra parte del contraste, reinar en vida, Jesucristo, abundancia, gracia, don, justicia? En otras palabras, hermano, si no fuera por Jesucristo, ¿qué sería de tu vida y qué sería la mía? Las personas más miserables del mundo. Y lo triste de esto es que hoy hay muchos miserables que creen que somos nosotros los más estúpidos de este mundo por haber sido salvos, pero no dejemos de recordar que tú y yo estuvimos en esa condición natural. Entre nosotros hay gente que se burló de los cristianos. No sé si quieren decirlo bien, si no, no importa. ¿Cuántos dijo estos religiosos tienen una bobería? ¿Alguien lo dijo? A ver, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos dijo? Eso es perder el tiempo. ¿Sí o no? Miren la ironía de la vida, o una de las ironías de la vida. Muchos jóvenes dicen, no, cuando sea anciano voy a buscar de Dios. Si no saben el día de su partida de esta tierra, ¿cuándo es? Pero yo quisiera hacer esta pregunta, se la he hecho a muchos en privado, pero públicamente. De los ancianos que están acá, si se te diera la oportunidad de pagar algo, o de dar algo de mucho valor, ¿qué tú estarías dispuesto a dar por haber conocido a Cristo en tu juventud? ¿Dónde está la ironía? Muchos jóvenes, muchos juveniles, no, eso no es muy importante. Pero eso es algo que me ha fallado, al menos hasta ahora, cuando lo he preguntado a creyentes. Toda persona que conoció al Señor ya en sus últimos años dice, ay. Pero escuchen, a los ancianos, volverás a esa juventud perfecta en el reino de los cielos. ¿Alguien dice amén? Donde ya no habrá artritis, donde no habrá diabetes, donde no habrá hipertensión. Y no es aleluya, aleluya. Así que el abril aquí, pero allá no. Amados hermanos, la palabra del Señor, lo que nos está diciendo el apóstol, es que en Jesucristo, por la gracia, en su salvación, tenemos todo lo que necesitamos para transcurrir, para transitar en esta carrera. Miren cómo dice el verso 18, termina este contraste entre la transgresión y el don. Así que, cláusula de conclusión, así que, como por la transgresión, y vuelve de nuevo al término, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres. ¿Qué cosa? La justificación de vida. ¿Qué puede hacer el hombre para ser salvo? ¿Ser mejor persona? Te haces mejor religioso, pero no eres salvo. ¿Qué puede ser el hombre para ser salvo? Leer la Biblia te puede dar muchas herramientas fundamentales, pero no te hará salvo. El único que puede salvar nuestras almas es Jesucristo. ¿Alguien dice amén? El único que puede salvar nuestras almas es Jesucristo. Así que el contraste es pecado, transgresión o el regalo de gracia. ¿Cómo ser salvo? Porque estoy seguro que esta mañana hay personas que no son salvas todavía. ¿Cómo ser salvo? Y una pregunta tan importante como esta primera: ¿cómo estoy seguro yo de que soy salvo? Si tú tienes convicción en las dos respuestas, pues entonces gloria a Dios. Pero si tú tienes dudas con una de las dos, lo mejor que puedes hacer en tu vida es hacer una pausa, hablar con Dios de este tema, y si lo crees prudente y necesario, acercarte a algún hermano de la iglesia, algún anciano de la iglesia, al pastor, alguno de los líderes, alguno de los hermanos que sirven en la iglesia, y decirle: ora por mí, yo necesito la convicción del evangelio en mi corazón, yo no la tengo. Porque de nada te sirve engañarte a tú mismo, creer que eres salvo, como hay mucha gente hoy que dicen ser salvos, dicen, pero no es decirlo. No basta con decirlo, hay que entenderlo y hay que vivirlo. Como ven, el otro día compartía una meditación muy importante. Hay mucha gente que se le ha llenado la cabeza ¿con qué? Con letra. Mucha gente que solo se queda en la parte de la letra, pero no lo vives. No eres salvo. El evangelio es de vivirlo.
no solo de llenarse de información del Evangelio. Pero hay otro extremo que se han quedado solo en la práctica, pero sin el Evangelio. Católicos, muchas religiones por ahí, y a mí me está asustando porque hay muchas iglesias, incluso he hablado con todo lo que he podido, que están tomando ahora las redes sociales para las obras caritativas publicarlas. Y aquí estamos. Lo voy a decir que se ponga bravo el que tenga que ponerse bravo. Me da 3 pepinillos más si te pones bravo. Entonces, si conoces a alguien que lo está haciendo. He hablado yo por lo menos en persona con algunos de estos que lo han hecho de otras congregaciones. Tenga cuidado cuando usted va frente a una persona necesitada y saca la java de pollo aquí, dándole una java de pollo a no sé qué. La gente dando like, aleluya, y hay que compartir. Tenga cuidado con eso. Porque la persona salva, ayuda a los demás y deja que el Señor se lleve toda la gloria. La persona que entiende que ayudar a los hermanos es muy estoy casi convencido que si tú miras a tu alrededor, muchos de los que están a tu lado, incluyendo a tía, a muchos de ustedes, han ayudado personas en esta congregación y nadie se ha enterado. Y no ha salido por ningún lado y no se ha publicado ninguna foto. Y aún así la pregunta es, ¿qué vale más? ¿Agradar a Dios cuando haces eso? ¿Tu derecha no sabe lo que hace tu izquierda? ¿O simplemente que la gente diga, wow, mira cómo ayudan? Hay una cantidad de hermanos que no saben que la iglesia del Buen Samaritano lleva algunos años repartiendo comida en la medida de sus posibilidades a gente necesitada. Y es en lo único que en esta iglesia nunca se ha aplicado todo. En lo demás sí, en los cultos sí, en actividades sí, capacitaciones sí, evangelismo, comida, lo que sea, es decir, comida de fin de año sí, pero en esa no. ¿Por qué? Hermanos, porque hay que tener mucho cuidado. A veces hablamos mucho de los católicos y a veces somos nosotros más católicos que los mismos católicos, que en las obras. El cristiano verdadero obra porque es salvo y está agradecido, pero no obra para estar salvo por el Señor. Así que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que mientras por uno entró toda la perdición, mientras por uno entró toda la maldad, así mismo nosotros vamos a ver hoy mucha gente que trata de alcanzar a Dios con sus actos. Hermanos, recordemos que en Adán todos hemos pecado y no hay forma de ser salvos, excepto en la otra parte del contraste de Jesucristo, que es el don. Así que veamos ahora el otro contraste que está en el verso 19, el contraste entre la desobediencia de Adán y la obediencia de Jesucristo. Y aquí las palabras claves están en desobediencia y obediencia. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, vuelve a retomar el tema Pablo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Hermano, yo he visto muchas personas a lo largo de todos estos años que están teniendo una vida de desobediencia al Señor, pero tú los ves, tú hablas con ellos y ellos en su mente piensan que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien. Mis amados hermanos, la desobediencia no solo fue lo peor que le ocurrió a Adán, no solo fue lo peor que cometió el hombre, sino que también puede ser lo peor que nos pasa a nosotros. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuál es la definición de ser obediente? No es solo suficiente con entender la definición, es necesario practicarla. Fíjense cómo dice el texto, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores y por naturaleza desobedientes. Como tú y yo bien sabemos que a los muchachos desde pequeños hay que enseñarles lo bueno porque lo malo lo traen incorporado. Eso está ahí, pero también con nosotros. Nosotros podemos ser muy rápidos y muy buenos para decir a nuestro hermano lo que no debe hacer, y nosotros lo hacemos. La vara de medir a los demás es muy larga y la de nosotros es tan diminuta. Tenemos una facilidad para ver el pecado ajeno, pero qué difícil se nos hace ver el propio. Amados hermanos, esto no es una carrera de quién es más santo, sino cómo agradamos a Dios y vivimos en obediencia. Y la obediencia al Señor no es de un día. Escúchame lo que más años llevan en el Evangelio. Llevas 40 años y estás siendo fiel, gloria a Dios, pero no has terminado. No terminaste. Hay veces gente en las iglesias que dice, no, yo soy fundador. Gloria a Dios por los fundadores que yo he conocido y algunos que todavía quedan en esta iglesia, que tú lo ves que pasan desapercibidos, que tú lo ves que
están fieles, algunos de ellos ya no pueden ni congregarse porque están enfermos, pero tú los ves ahí fieles y animando a los demás. No son esos religiosos que están dentro de las congregaciones, que son con la vara. Ellos son la vara. No me gustó esto, no me gustó aquello. Como si el culto fuera para ellos. Cuidado, porque de hecho he conocido muchos, y muchos han pasado por este lugar también, que son gente que ellos tienen vara para medir a todo el mundo. Y tú, y tu familia, y los tuyos. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años es que en la vida cristiana hay tanto sufrimiento y tanto dolor. Por eso no hay espacio para ser los jueces y los verdugos de los demás en la iglesia de Jesús. Muchas veces tú ves hermanos fieles que llevan muchos años, pero no conoces sus cargas, no conoces sus dolores por familia, por esposos no creyentes, por hijos lejos del evangelio. Amados hermanos, todos los que estamos aquí no tenemos ni el más mínimo reconocimiento por encima de los demás, ni el más mínimo grado de espiritualidad por encima de los demás, porque mientras más espirituales, mientras más comprometidos estamos con el Señor, más humildes nos volvemos y más servidores de los demás. Sí hay que dar gracias por aquellos que nos han antecedido, y mientras que tú y yo estábamos perdidos en el mundo, ya ellos estaban aquí peleando la vida cristiana, siendo, fallando, pagándose, desfalleciendo, pero siendo animados. Hay que dar gracias a Dios por eso. Pero también hay que pedir a Dios, porque yo no estoy hablando solo de los samaritanos, estoy hablando a nivel general. Esto es un mal que agobia a las congregaciones. Gente que se han creído el centro o los dueños de las congregaciones. Que en las congregaciones hay que hacer lo que ellos hicieron porque siempre se hizo así. ¿Y si siempre se hizo mal? ¿Y si siempre se hizo mal? Mis amados hermanos, la iglesia de Jesucristo, una de las características que tiene es que crece en obediencia. No es cambiar las cosas bíblicas, las cosas espirituales. Pero yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, que llevan muchos más años en el Evangelio, no tuvieron nunca ninguno de estos instrumentos, no tuvieron nunca algunas de estas facilidades. Y eran en un cucurucho así, y ahí cantaban y adoraban al Señor y eran fieles. Pero hay gente que porque ahí estuvieron. No, ¿quién es eso? Hermano, estoy diciendo que esto es una realidad. Que eso es un piano, eso es del diablo. Una batería, eso es satánico. Dice, ¿pero por qué? Porque siempre lo hicimos así. Porque no había. Y si ahí se hizo y se fue fiel, gloria a Dios, con esto es que se refiere. Ah, esto no puede ser el centro. Esto no puede ser el centro. Alguien hace unos años me dijo, bueno, esa iglesia es una de las iglesias más frescas, más cómoda de la convención, porque tiene aire. Bueno, eso fue hace unos años. Hace 2 años para acá, que este es el templo más hirviente de toda la convención ahorita que tengo. Con la placa de dónde está. Pero el cristianismo no es de comodidades o facilidades por lo que a mí me gusta. La obediencia es a Dios, aunque a los demás no le guste, aunque a mi propia carne no le guste. Así que fíjense cómo Pablo contrasta y dice, porque así como la desobediencia de un hombre, como por esa desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Hermanos, ¿qué necesidad tenía nuestro Señor Jesucristo de venir a esta tierra? De tener hambre. El Dios Todopoderoso con hambre, de tener sueño, de estar cansado, de sufrir, de ser tentado en todo. Yo me imagino muchas de esas tentaciones, pero dice en todo. Todas las propuestas posibles de maldad y de pecado fueron hacia él, pero él decidió obedecer a su Padre celestial. Porque aquel obedeció. Recuerda, el primer Adán en el paraíso fue tentado y desobedeció. El segundo Adán en el desierto fue tentado y permaneció, no usando su naturaleza divina, porque sería entonces para nosotros muy desalentador. Bueno, que él era Dios. No, usó la palabra, y con la palabra que nos ha dejado a nosotros venció al enemigo. Entonces hoy mucha gente dice, no, estoy aquí, no sé cómo salir de esto. Ay, que Dios me hable de alguna forma. Ay, es que no sé qué es lo que tiene Dios para mí. Y no sé, porque ¿qué querrá decirme Dios en esta situación? Y es que los hijos, ¿qué voy a pensar para el futuro de mis hijos? Es que Dios no me ha dicho nada porque no lees la Biblia.
Una vez le dije a una persona, estaba hablando, es que Dios no me ha hablado porque no lees la Biblia. No, es que quiero que me hable audible. Léela en voz alta. Audible, léela en voz alta. Mis amados hermanos, la obediencia al Señor, escuchen bien, esto solo lo entienden los que son creyentes. La obediencia al Señor es una de las cosas más difíciles de nuestra vida. Porque hay veces que uno por obediencia al Señor, casi siempre, pero es por obediencia al Señor que tiene que coger y matar el orgullo, coger y matar esa autoestima o eso de que no, yo soy así, nadie me puede, y que yo soy. Muchas veces todos yo creo que hemos estado por obediencia al Señor, muchos por obediencia al Señor, hemos tenido que contar y decir, ay, en una ocasión alguien dijo, no, si yo estuviera en el mundo lo hubiese reventado, lo hubiese dado piñazo. Le digo, oye, ahora mismo lo estás haciendo en tu mente, o lo estás disfrutando y la forma narrando. Ten cuidado. Es lo que se salva, porque ¡ay! ¡Lloré! ¿Lo disfrutaste? Aunque parece que no lo disfrutaste. Mis amados hermanos, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado el camino a la obediencia de la iglesia. Pero hay veces que ponemos nuestros gustos y nuestras preferencias por encima de la obediencia a Jesucristo. Amados hermanos, tú que sabes que estás haciendo algo, caminando hacia algo, practicando algo o dándole lugar a algo que va contra Dios, eso es desobediencia. No esperes a que Dios ahora venga del cielo a decírtelo, te lo dijo en su palabra. Y por si las moscas, te lo está recordando a ti y a mí en esta mañana nuevamente. La desobediencia no es algo que se puede manejar, sí o no. Estamos llamados a obedecer al Señor. Así que después de ver este contraste, hablo del último contraste. Y es contraste entre el pecado y la gracia. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Quiero mostrártelo de esta forma. Antes de la ley de Moisés, ya eso fue un tema desarrollado en el domingo anterior, pero lo resumo por si alguien no pudo estar. Antes de la ley de Moisés, el hombre pecaba. El hombre robaba, el hombre mataba, el hombre mentía, el hombre adulteraba. Y todo eso era pecado. Pero no era pecado totalmente legislado. Es decir, que todo el mundo podía decir, están matando. Sabía la gente que estaba mal por la ley de su corazón, pero no tenían el escrito. Así que lo que Pablo está diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No fue que la ley provocó y trajo más pecado, porque la ley es el método que Dios le da al hombre para que siga un manual hasta que venga Cristo. Eso lo dice Pablo en la carta a los Gálatas. Dice que Él, hablando de Cristo, vino a ser nuestro ayo, vino a ser nuestro pedagogo, que es la palabra griega, es decir, nuestro guía. Cuando vino Cristo en Colosenses, que lo vuelvo a decir, cuando habla de Colosenses también dice, cuando vino Cristo, la plenitud, el que cumplió la ley en todo. Tenemos nosotros que entender eso. La ley no vino para multiplicar el pecado, sino para hacerlo patente. Así que el que mataba antes era pecado. El pecado de José, ¿recuerdan? Yo creo que esto es uno de los mejores ejemplos para entender. José, el de Egipto, no quiere estar con la mujer de Potifar porque dice, yo no puedo, ¿cómo yo voy a tocar a la mujer de mi Señor? Y no había una ley todavía escrita que dijera, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero estaba en su corazón. Aun cuando el hombre en Adán pecó, quedan rezagos, quedan hallazgos, queda todavía, aunque difuminada, distorsionada, destruida, pero todavía queda imagen y semejanza al Dios verdadero. En lo moral todavía el hombre. ¿Por qué? Usted le dice a una persona no creyente que te dice, no, Dios no existe, no hay definición de la verdad, y dice, me dejas dar un piñazazo por la boca. No, ¿por qué? Dice, pero es que no hay definición de bien o mal. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Por qué me vas a dar? Aún cuando esa persona niega la verdad absoluta, niega al Dios de la justicia, que dice lo que es bueno, lo que es malo en su palabra, lo legisla, aún así tiene una concepción de cosas buenas y cosas malas. Fíjense entonces, mis amados hermanos, lo que Pablo nos está recordando, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esa idea del pecado abundar, lo que mostró una vez más, era todo el pecado ahora legislado para los hombres. Quiero que pienses esto por un momento. Pero incluso en la ley de Moisés se decía hasta qué animal tú debías o no debías comer. Piensa por un momento que tú estás
en el campo y estabas cazando y tirabas una flecha al azar y cogías 2 o 3 animales, y antes de cogerlo y llevarlo, incluso tocarlo muerto, tú por la ley tenías que ver cuáles eran puros y cuáles eran impuros. Y si tocabas alguno sin querer, muerto, tenías que ir después al sacerdote, presentar una ofrenda. ¿Para qué? Para pedir perdón por tu pecado. ¿Te das cuenta que toda la ley de una u otra forma te recordaba que Dios quería una estrecha relación de santidad contigo? ¿Quién pudo cumplir la ley? ¿Qué hombre? Fuera de Cristo, ¿qué hombre pudo cumplir la ley en toda su esencia? Nadie. Por eso se nos mandó al Señor. Así que dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, y ese término sobreabundó la gracia, solo lo podemos experimentar los nacidos de nuevo. Aquellos que no somos perfectos, pero que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Por eso el llamado del Señor para nuestras vidas es: sal de esa relación de pecado. Hermano, jugar con Dios, jugar con la santidad, jugar con el Evangelio es lo peor que le puede pasar a uno. Porque si nosotros hablamos en este lugar de un Dios de amor, de un Dios de perdón, también hay que hablar en este lugar de un Dios airado contra el pecador. No solo contra el pecado, porque se queda así un poco fuera, no, airado contra el pecador. Salmo 5:11, Salmo 7:11. Lo hemos leído en varias ocasiones. Así que Pablo nos está diciendo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante, para vida eterna mediante, ¿qué dice? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amados hermanos, en pocas palabras lo que nosotros estamos viendo es que hay personas que prefieren seguir siendo dominados por el pecado. Hay personas que no solo practican el pecado, sino que se deleitan en su pecado. La palabra del Señor nos muestra, como está diciendo Pablo en Romanos 5, la palabra del Señor nos muestra que en nosotros solo pueden haber 2 reyes: o el pecado o Jesucristo. La decisión que tu corazón y mi corazón toman siempre van a ser contra Cristo. Pero por la gracia del Señor, la única opción viable para nuestras vidas es que hay perdón en el Señor Jesucristo. Quiero hacer una oración para terminar. Quiero hacer esta oración para todos aquellos que estamos peleando la vida cristiana. Quiero hacer una oración para aquellos que quizás hoy no tienen convencimiento o seguridad de su salvación. Quiero hacer una oración para aquellos que hoy no son creyentes. Incluso para aquellos que se han enfriado o se pueden estar enfriando. Yo les confieso que en la mayoría de los casos no sé cuál es cuál. Conozco algunos y puedo animarme. Pero tú conoces cuál es la condición de tu corazón con el Señor. Vamos a hacer la oración a Jesucristo. Porque si fuera por nosotros, lo único que nos queda es el pecado de Adán. Pero solo por medio de Jesucristo. Con Jesucristo es que nosotros podemos tener perdón, hermanos, y vida. Señor, en esta hora estamos orando a ti. Pedimos perdón por nuestra falta. Pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a agradarte con todo lo que somos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, te rogamos, si hay alguien en medio nuestro que hoy necesita salvación, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea en su corazón para vida eterna. Que le dé convencimiento de pecado, justicia y juicio. Y que le dé seguridad de que es salvo. Que cuando termine este lugar pueda acercarse a alguien, porque solo hay salvación por medio del arrepentimiento y la fe que tú das. Para aquellos que se han enfriado, para aquellos que incluso se pueden haber ido, para aquellos que incluso que hoy pueden no haber ni venido, te rogamos por sus vidas también. Te rogamos por sus almas, porque tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestra vida espiritual, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras tentaciones. Ayúdanos a serte fieles.
Señor, porque por nosotros lo que queremos es darle rienda suelta a nuestro pecado. Ayúdanos a serte fieles. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti oramos. En ti descansamos y en ti ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Ayúdanos, Señor, porque si en Adán abundó el pecado, sabemos que en ti, Señor, en ti, Jesucristo, sobreabundó la gracia. Necesitamos todos los días de nuestra vida esa gracia, Señor, para agradarte, para ser obedientes, para vivir tu verdad. Te bendecimos, te damos gloria y te decimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.